Hola, bon dia a tothom. Bueno, mientras prepara la presentación, yo lo que voy a hacer, ¿no soy esta? Os voy a explicar un ejemplo de uno de los trabajos que hacemos nosotros en el grupo de investigación de matemáticas aplicadas a criptografía. Porque normalmente la gente cuando oye hablar de criptografía o no entiende nada, no sabe de qué va, o piensa en cifrar mensajes y piensa esto es algo que me cae muy lejos, no lo voy a utilizar en la vida, no sé en qué se aplica y en mi vida cotidiana no tiene nada que ver. Pues mostraos que no es así. El título lo iremos entendiendo a lo largo de la charla, más que presentaros ahora qué significa o qué he querido decir con este título, yo creo que, espero que quede claro a lo largo de la charla. Y entonces realmente lo que os voy a presentar es un artículo que fue publicado en junio de este año por unos investigadores de un departamento de ciencia de la computación en India, que como veis tiene un título bastante más complicado que el mío, pero realmente hace referencia a esto. Habla de cifrado homomórfico el gamal, habla de reglas de asociación y todo para datos de salud. Realmente nosotros lo que vamos a hacer es plantear un problema de salud y ver cómo, gracias a las matemáticas y a la criptografía, lo podemos resolver. Ese es el problema que nos planteamos. Es decir, nos vienen y nos dicen a los matemáticos, nosotros lo que queremos hacer es automatizar lo que es la detección de enfermedades basadas en síntomas. Lo que normalmente harían los médicos, que dices, tú vas al médico, tú le dices, pues tú normalmente no dices estos síntomas, tengo estas sensaciones, hay algo que no me sienta bien. Él te va preguntando y en base a su experiencia, la experiencia del equipo de trabajo, a otros colegas, dice, vale, pues con tantos síntomas yo lo que pienso que tienes es tal cosa, tal enfermedad, con un porcentaje más o menos alto, pienso que lo que te pasa es esto. Y eso es lo que queremos automatizar, el diagnóstico de enfermedades basado en síntomas. Entonces, si no queremos una solución tradicional, lo primero que hacemos, y eso realmente yo creo que se hace en muchas disciplinas de las ciencias, es decir, vale, yo hago una abstracción del problema, es decir, pienso realmente cuáles son los datos importantes, cuáles son el tipo de resultados que quiero obtener y miro si en la literatura científica hay algo parecido. En este caso, efectivamente, encontramos algo así y es lo que se denomina las reglas de asociación. Os he puesto el nombre en inglés porque realmente es exactamente el mismo nombre que salía en este artículo. ¿Qué son las reglas de asociación? Algo que tiene ese nombre que puede parecer extraño. Es algo tan sencillo como dar sentencias del tipo if-then. Es decir, si pasan todas estas cosas, extraigo todas estas conclusiones con una cierta probabilidad o con una cierta fiabilidad. Entonces, este tipo de reglas se aplican no solamente para el tema que nos interesa a nosotros, que es el tema de salud, sino en un montón de cosas. Aquí os he puesto un pequeño listado. En estudios de mercado se usa desde hace muchísimo. Pensad que este término, reglas de asociación, nació como en los años 90. Y en los estudios de mercado probablemente hayáis oído hablar de cómo se distribuyen las cosas en los supermercados, cómo se distribuyen los diferentes alimentos. Pues mucha de esta distribución está basada en reglas del tipo sí, entonces. Por ejemplo, una de las cosas, a mí me resulta graciosa, una de las cosas es que la gente que acostumbra a comprar pañales también compra cervezas. Entonces, si tú lo piensas, bueno, te parece sentido común, ¿no? Compras pañales, es que tienes niños pequeños, pues no te vas al bar a tomar cervezas, te las tomas en tu casa. Entonces, luego ya, pues depende cuál sea tu objetivo. En tu colmado lo que haces es poner los pañales aquí, las cervezas súper lejos para que la persona tenga que recorrer todos los pasillos y decir, me faltaba patatas, me faltaba leche y salga de allí cargadísimo. O si quieres ayudar a esa gente, dices, voy a poner los pañales y las cervezas juntos. Esa es la idea. Nosotros, más que estudios de mercado, pues vamos a hacer lo de la medicina. ¿Qué vamos a hacer? Volvemos a pensar en ese problema de pronóstico de enfermedades basados en síntomas. Entonces, analicemos con más detalle lo que os decía al principio. ¿Qué hace un médico cuando tú le manifiestas todos los síntomas que a ti te preocupan y te hacen pensar que igual no estás del todo bien? Pues en base a tu experiencia o a la experiencia de tus colegas, tú sabes que hay una serie de personas que cuando han padecido estos síntomas tienen o han desarrollado estas determinadas patologías. Si pensamos nosotros, lo que podemos hacer es crear una base de datos en la cual poner, por ejemplo, y aquí lo que he hecho es coger es ficticio, evidentemente, es coger un hospital, coger el listado de los pacientes y generar un fichero Excel.
Entonces yo cojo y pongo como filas del fichero todos los pacientes. Aquí me he inventado 61 pacientes. Y ahora voy generando columnas. En cada columna lo que pongo es uno de los síntomas. Síntoma A, síntoma B, síntoma C. Como seguramente sabéis, en el fichero Excel puedo poner centenares de columnas. Es decir, todos los síntomas que a ti se te ocurran. Entonces, en cada celda pongo un 1 si ese paciente ha tenido ese síntoma y pongo un 0 si no lo tiene. Y luego, una vez he acabado con las columnas de todos los síntomas, genero las columnas de las diferentes patologías. Entonces, lo mismo, tengo patología 1, patología 2, patología 3, patología 300. Y entonces lo que hago es poner un 1 si este paciente ha desarrollado esta patología. ¿De acuerdo? Es decir, eso que antes decía la experiencia del médico, ahora se traduce en un fichero Excel, donde tengo pues todos los pacientes que quiera, porque ese fichero puede ser tan grande como quiera. Concretamente, nos vamos a centrar en un caso de esos que os decía if-then. Nosotros lo que queremos saber, en ese pronóstico que queremos hacer, concretamente, quiero saber si los síntomas A y B hacen deducir, se infiere de ellos, la patología 1. Entonces, genero, a partir de ese fichero, con esas columnas que tenía, genero dos columnas más. Una columna que son pacientes que tengan los síntomas A y B. Entonces, ahí pongo un 1, si tenías un 1 en la A y un 1 en la B. ¿De acuerdo? Y hago otra columna que sería A y B y 1. Es decir, este paciente que tenía el síntoma A, el síntoma B, además ha desarrollado la enfermedad 1. ¿De acuerdo? Entonces, si tenías un 1 en las tres casillas, te pongo un 1. Esa operación es muy fácil de hacer porque todos sabéis, si en un producto hay algún 0, el resultado es 0. Con lo cual, la única posibilidad haciendo un producto de que dé 1 es que todos los factores fueran 1. Entonces ya tenemos esto. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí en este hospital chiquitillo que he puesto, pues hay 11 pacientes que tenían los síntomas A y B y de ellos 7 han desarrollado la patología 1. Tú dirías, pues mi conclusión sería 7 de cada 11 sufren esa patología. ¿De acuerdo? Un 60 y pico %. ¿Qué sucede? Claro, la muestra es pequeña porque dices, a ver, son 60 personas de un determinado hospital, eso puede tener unos ciertos sesgos. Y esto sería lo que haría un médico en la medicina tradicional, pues 60 pacientes, 100 pacientes, bueno, depende de lo viejo que sea del equipo con el que trabaje. Pero me interesaría trabajar con muchos más datos para que fuera mucho más fiable mi conclusión. Así, por ejemplo, me interesaría, pues en lugar de trabajar con un hospital, en esta muestra os pongo 3 hospitales, podría trabajar con miles, cientos de miles de hospitales para que la cosa fuera lo más fiable posible. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo que os he contado con el hospital 1, lo haría el hospital 2, lo haría el hospital 3. Arriba de la transparencia os he puesto unas fórmulas que son de ese tema de estudio que se llaman las reglas de asociación. Yo os he puesto las fórmulas porque son de sentido común, son exactamente las mismas que estamos diciendo nosotros. ¿Cuántos pacientes, entre el total de pacientes, han padecido o tienen los síntomas A y B? Pues es lo que se llama el soporte, lo traduciríamos así, no se usa mucho en castellano, pero bueno, el soporte de A y B. En el numerador pondríamos cuántos pacientes tienen los síntomas A y B y en el denominador el número total de pacientes. Y ese 7 sobre 11 que os he dicho antes es lo que se llama la confianza. Es decir, todo lo que yo conozco muy poco del tema de reglas de asociación, pero todo lo que he ido leyendo es mucho de sentido común. Entonces dices, ¿por qué se crea una disciplina? ¿Por qué se dan fórmulas a cosas que son de sentido común? Que eso algunas veces pasa en matemáticas y supongo en otras ciencias. Y es para que toda la comunidad utilice el mismo lenguaje. Es decir, nosotros estamos hablando ahora aquí, pero hay gente, pues eso, en India que está trabajando en estos mismos temas. Pues utilicemos un lenguaje común. Solamente os he puesto las fórmulas por esto. Vale, pues entonces eso, cuantos más datos, más fiables. Nosotros queremos esa información de cientos de miles de hospitales, cada uno con su tamaño, es decir, a lo mejor tenemos millones de pacientes. No estoy exagerando, millones de pacientes. Problema, los datos de salud son datos privados. Es decir, tú no puedes coger y decir, esta persona tiene estos síntomas, ha desarrollado estas enfermedades. Todo eso es información confidencial. La ley de protección de datos dice, no, no puedes coger esos datos y pasarlos fuera de aquí. Vale, pues nos interesa hacer cálculos con unos datos que son privados. Vais viendo un poco el título de la charla, ¿no? Compartir cálculo entre desconfiados. ¿Qué tenemos que hacer?
por suerte tenemos la criptografía. La criptografía nos permite cifrar mensajes. Esos datos del Hospital 1, que era, tengo 11 pacientes con síntomas A y B, 7 de los cuales han desarrollado la patología 1, eso no tienes por qué mostrarlo, sino que lo que vas a hacer es cifrar esa información y ahora sí la puedes mostrar. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que cifrar de una manera que sea lo que se denomina un cifrado homomórfico, porque nosotros tenemos que operar con esos datos cifrados. Nosotros queremos sumar los datos que nos da el Hospital 1, el Hospital 2 y el Hospital 3. Y lo único que tenemos de esos datos es su versión cifrada, su versión oculta. Entonces necesitamos un tipo especial de cifrado, que es el cifrado que se denomina homomórfico. Pues vamos allí. Y ahora empezamos con matemáticas. Vale, lo primero es presentaros el conjunto de números con el que vamos a trabajar. Se denomina aritmética modular y nosotros trabajamos con Z módulo. Todos conocemos los números enteros, todos sabemos cómo se operan los números enteros. 2 más 3 da 5, 2 por 3 son 6, 3 elevado a 4, que es 3 por 3 por 3 por 3, 81. Vale, ese no es nuestro conjunto de números. Nuestro conjunto de números es finito y se denomina Z módulo. Aquí os presento Z módulo 5. Está formado por los números 0, 1, 2, 3 y 4. Ahí se acaba. Z módulo, un número primo en general. Z módulo P. Es el conjunto formado por los números 0, 1, 2 hasta P menos 1. ¿Se entiende, no? ¿Cómo se opera? Nosotros queremos sumar y queremos multiplicar o queremos hacer potencias, como os decía antes. Se opera normal. 2 más 3 son 5, 2 por 3 son 6, 3 elevado a 4 son 81. Pero como veis, ni el 5, ni el 6, ni el 81 son de mi conjunto. Entonces tengo que buscar lo que se denomina un representante en ese conjunto. ¿Cómo se hace? Como las horas del reloj. O sea, hay 12 y si yo te digo son las 13, tú acabas las 12 y haces una más. Las 13 es la 1, las 14, las 2, las 16, ¿sí? O sea, vas dando vueltas. Así, por ejemplo, cuando dices 2 más 3, 5, acabas con el 4 y el 5 es el siguiente, que es el 0. O sea, en Z módulo 5, 2 más 3 da 0. El 6 sería el siguiente, ¿no? 6, pues acabo con el 4, 5, que es el 0, 6, que es el 1. ¿Se entiende? ¿Qué sucede? Que ahora digo, vale, 3 elevado a 4, 81, 81, vale. 5, 10, 15. Obviamente no lo voy a hacer así. Si tenemos tiempo y lo pensamos, ¿cómo se consigue saber cuál es el representante de 81 módulo 5? Divido por 5, 81 lo divido por 5, me da 16. Ese número me da igual, ese es el número de vueltas que estoy dando. ¿Qué más me da? ¿Cuántas vueltas doy? ¿Y qué me queda como resto? Es decir, una vez he acabado de hacer estas 16 vueltas, ¿qué me queda? Un 1. ¿Sí? 81 dividido por 5, 16 y el resto 1. Me queda 1. Vale, pues 3 elevado a 4 es 1. Esa es nuestra forma de operar. ¿Vale? Y en general nosotros trabajamos con Z módulo, un número primo. Un poco más allá, la única operación que me va a interesar para el objetivo de la charla de hoy es la operación que me conduce a poder cifrar los mensajes y es el producto. Es decir, a mí en realidad el 0 me molesta, porque el 0 yo ya sé que cualquier cosa multiplicada por 0 da 0. Entonces lo quito. Y el conjunto de números con el que voy a trabajar es ese que se pone con una estrella arriba. Eso no sé si lo habéis visto alguna vez, pero cuando en un conjunto de números le pones el asterisco, a mí me gusta más decir la estrella. Si le pones la estrella, lo único que quiere decir es que le quitas el 0. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde vamos a hacer esa operación de multiplicar. Una característica adicional, un pasito más. Ese grupo que se denomina el grupo multiplicativo módulo 5, es al que le hemos quitado el 0, es lo que se denomina un grupo cíclico. Es decir, todos sus elementos se pueden conseguir a partir de uno de ellos, simplemente elevando. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo, yo creo que con el ejemplo se verá. Z módulo 5, estrella, es decir, 1, 2, 3, 4, se pueden obtener todos como potencias de 2. Potencias, 2 elevado a 0, que es 1. 2 elevado a 1, que es 2. 2 elevado a 2, que es 4. Nos falta el 3. 2 elevado a 3 es 8. ¿Sí? 2 por 2 por 2, 8. ¿Cuál es el representante del 8? Divides por 5, 1 y el resto es 3.
¿vale? Entonces es lo que se denomina un grupo cíclico. A modo de resumen, para que nos quedemos al menos con esta frase, porque no sé si todo el mundo va siguiendo, pero si no, no pasa nada. Mi conjunto de números va a ser z módulo un número primo, sin el cero, y voy a usar su representación como potencias de un cierto generador, ¿vale? Una vez tengo, digamos, los objetos matemáticos, cuando quieres hacer criptografía tienes que recurrir a un problema difícil. ¿Por qué? Porque cifrar mensajes es una operación que todo el mundo puede hacer. Cualquiera tiene derecho a cifrar mensajes. Cualquiera de esos hospitales va a querer mostrar sus datos cifrados. Pero solo tiene que poder descifrar el receptor legítimo. No cualquiera de poder descifrar un mensaje que va dirigido a ti. Si va dirigido a ti, tú tienes que tener algo que a ti te permita descifrar el mensaje. Y el resto no. ¿Y esto cómo se hace? Utilizando algún problema difícil. El hecho de que descifrar corresponda a un problema difícil quiere decir que nadie puede descifrar. ¿Se entiende esto? Un problema difícil quiere decir un problema que no tiene solución. ¿Vale? El problema que utilizaremos es el problema del logaritmo discreto. El logaritmo, yo creo que todo el mundo ha oído hablar de logaritmo. Otra cosa es que recuerdes qué es o qué no es. Pero el logaritmo discreto es el logaritmo. Lo único que pasa es que se llama discreto porque no tienes un conjunto infinito de números. Tu conjunto es finito y de ahí el nombre, el adjetivo de discreto. Aquí tenéis la representación en una línea del problema del logaritmo discreto. Es, tú me das un elemento y de ese conjunto. 1, 2, 3, hasta P-1. Como os he dicho, como sé que ese conjunto es un grupo cíclico, sé que ese elemento I es el generador elevado a algo. Yo te doy el número 3 y tú sabes que es 2 elevado a algo. Hacer el logaritmo es buscar ese algo. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis, la formulación matemática rigurosa. Dado un elemento I perteneciente a Z módulo P estrella, es decir, generado por G, hallar la X tal que I es G elevado a X. Ese es el problema del logaritmo. Y ese es un problema difícil. Dices, bueno, tampoco parece tan difícil. O sea, lo hago a fuerza bruta. Hago todas las potencias posibles y cuando tú me des la Y, la busco y digo, ah, vale, pues la X es esta. Sí es un problema difícil si tu primo es lo que se llama un número grande. ¿Grande qué quiere decir? Esto. Este número es primo y tiene, concretamente este, tiene 309 cifras. 309 cifras, es decir, para que os hagáis una idea del tamaño, estamos en un 1 con 309 ceros detrás. Y ahora hago referencia a esa frase que os he dicho antes. Cuando yo hablo de millones, no exagero. Cuando puedo hablar de miles de millones y no exagero. Esas cantidades no son grandes, porque un millón, ¿qué es? Un 1 con 6 ceros. 1000 millones, un 1 con 9 ceros. Aquí os estoy hablando de 309 ceros. Es muchísimo más grande. Entonces, no hay ningún algoritmo que te permita resolver el problema que os decía antes de búscame la X, yo te doy la Y, búscame la X. No hay ningún algoritmo. Hay algoritmos que trabajan con ordenadores cuánticos que sí lo pueden resolver, pero bueno, hasta que no tengamos ordenadores cuánticos nosotros decimos, es un problema difícil. Ya está. Muy bien, pues aquí tenéis nuestro conjunto de números, nuestro problema difícil, ya tenemos las herramientas para hacer criptografía, ya podemos cifrar mensajes. Yo creo que esta es la diapositiva más difícil de comprender. Ya lo avanzo y así como seguramente entenderéis un montón de cosas, diréis, bien, sí, no era tan difícil, ¿vale? Entonces, vamos a cifrar mensajes. Este cifrado, debido al señor Tahar el Gamal en 1984, es un cifrado de los que se denominan de clave pública, un cifrado asimétrico. ¿Qué significa cifrado de clave pública versus cifrado de clave simétrica o cifrado de una única clave? Cada usuario, en este sistema, cada usuario tiene una clave secreta, SK, Secret Key, una clave secreta que, como su nombre indica, pues no se la da a nadie, es suya, es privada. Y esta te la guardas, ¿vale? ¿Cómo es esa clave secreta? Es un número X entre 0 y P-2. Tú lo coges como quieras, como te guste. Ya tienes tu clave secreta, te la guardas. Y ahora con ella construyes una clave pública, que como su nombre indica, la vas a comunicar a cualquiera que te quiera enviar mensajes. Y la clave pública es G elevado a X.
¿Os acordáis del problema difícil? Si todo el mundo conoce la I, es una clave pública, pero nadie podría deducir cuál es la X, que es tu clave secreta. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema del Gamal es un sistema que tiene cada usuario una clave secreta y una clave pública. ¿Cómo se cifran los mensajes? Primero os tengo que decir que siempre para cifrar mensajes o para trabajar con los mensajes, lo primero que se hace es codificarlos de tal forma que tú puedas usarlos en bases de datos, en ordenadores, en sistemas de cifrados. Toda esa parte a mí la verdad es que me da igual. Ha sido codificado por alguien. Alguien me quería enviar un mensaje secreto y primero ha hecho una codificación. En cualquier caso, entiendo que nuestro mensaje es un número. ¿Vale? Tú querías decir, pues, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, eso es un número. ¿De acuerdo? ¿Cómo se cifra un mensaje? El cifrado de un mensaje, el cifrado de un número es una pareja de números. O sea, cada número se cifra con una pareja de números, que es una C y una D. ¿Qué ponemos en la C? Como veis, aparece un G elevado a R. Vamos a explicar qué es esa primera componente y cómo se obtiene. R es un número aleatorio, un número cualquiera elegido con un generador de números aleatorios. ¿Por qué necesito un número aleatorio? Volvemos al origen de lo que es cifrar mensajes. Cuando nosotros hacemos criptografía somos súper exigentes hasta el punto de que tú a la vista de un cifrado te debe parecer completamente aleatorio. Pero a la vista de dos cifrados no sabes ni siquiera si cifran el mismo mensaje. Es decir, un único mensaje puede tener asociado a él infinitos cifrados. ¿De acuerdo? Entonces, los cifrados han de ser lo que se dice probabilísticos. Tú ves un cifrado y para ti es completamente aleatorio. Ves otro cifrado y es completamente aleatorio. Tal vez cifra el mismo mensaje que el anterior. ¿Se entiende esto? Es decir, no hay una correspondencia uno a uno, mensajes en claro, mensajes cifrados. Es un mensaje, bueno, le llamamos mensaje en claro, ¿sí? ¿Se entiende? El mensaje hola, ¿qué tal? Y infinitos mensajes cifrados pueden corresponder a este hola, ¿qué tal? ¿De acuerdo? Entonces, una vez tienes la primera componente, tú has elegido el aleatorio R, y entonces dices, voy a crear la segunda componente. La segunda componente es en la que aparece la clave pública. Yo ese mensaje te lo estoy cifrando a ti. Entonces, he mirado, tu clave pública es la I, y yo lo único que hago es I, elevarlo a R, elevar, ¿os acordáis? I por I, R veces. Y multiplicar por G elevado al mensaje. O sea, mi mensaje ha quedado oculto en esta segunda componente. ¿Se entiende? Los movimientos de cabeza, como... ¿Sí? Bien, no movimiento de cabeza quiere decir sigue, ¿vale? ¿Cómo se descifra? Ahora, solamente tiene que poder descifrar el receptor legítimo. ¿4 qué? No, no puede ser 4 minutos, no, me está escatimando minutos. Vale, sí, 5, le arranca un minuto. Pero es que como están a punto de preguntar cosas, digo, no voy a interrumpir. ¿Cómo se descifra el mensaje? Ya. Bueno, pues a ver qué son preguntas. ¿Cómo se descifran los mensajes? Solo puede descifrar el receptor legítimo. Solo puede descifrar el que tiene la X. ¿Y qué hace? Coge la primera componente, G elevado a R, 2 elevado a 3, y lo eleva a X. No sé si os acordáis que cuando haces G elevado a R elevado a X, es decir, cuando elevas, te multiplica los exponentes. G elevado a R elevado a X es G elevado a R por X. O lo que es lo mismo, G elevado a X elevado a R. ¿Sí? No importa en qué orden. Con lo cual, si tú me dices que vas a coger la primera componente y la vas a elevar a X, yo lo que estoy viendo es G elevado a X, R. Es decir, G elevado a X, que es la I, elevado a R. Así me gusta. Todos aquellos que movéis la cabeza, gracias. ¿Qué es este término de aquí? Es decir, si yo divido este segundo por el primero elevado a X, me he cargado la aleatoriedad y me queda G elevado a M. Y de ahí puedo recuperar la M. Por si alguien pregunta del conocimiento de G elevado a M, no es cierto que puedas recuperar la M, porque eso sería hacer el logaritmo discreto. Luego, en ese último minuto de preguntas, os explicaré cómo se hace. Me lo puedo preguntar yo también. ¡Ah, 10 minutos! Ah, de preguntas, vale. Vale. Segunda parte. Yo necesitaba un cifrado que tuviera una propiedad especial. ¿Os acordáis? Porque tengo que poder operar los cifrados. Pues este cifrado lo permite.
el cifrado, el gamal, permite hacer esta operación. Aquí os muestro C1D1, que es un cifrado del mensaje M1, y lo voy a multiplicar por C2D2, que es un cifrado del mensaje M2. Ahora, si queréis, aquellos que no hayáis seguido esta primera parte, no importa. Esta sí que la vais a seguir. Entonces, ¿cómo multiplico? Primera componente con primera componente, coma, segunda componente con segunda componente. Y hago uso de otra propiedad que tienen las potencias, y es, si tú multiplicas elementos con la misma base, se suman los exponentes. ¿Sí? Tercero de eso. 2 elevado a 3 por 2 elevado a 5 es 2 elevado a 8. ¿Vale? Pues hago uso de esto. Y cuando multiplico G1 elevado a R por G2 elevado a R, perdón, G elevado a R1, es que esto ha quedado fatal. G elevado a R2, el resultado es G elevado a R1 más R2. Este subíndice es de la R, no es de la G. ¿Vale? Y lo mismo con las segundas componentes. Es decir, cuando tú haces ese producto, a mí lo que me interesa que veáis es esto. Yo he multiplicado G elevado a M1 por G elevado a M2 y tengo G elevado a la suma. ¿Qué es exactamente lo que quería? Tengo un cifrado de la suma. El cifrado de un elemento multiplicado por el cifrado de otro elemento me da un cifrado de la suma. Es decir, voy a poder sumar. ¿De acuerdo? Es decir, de esta transparencia, digamos, lo que creo que todos entendemos es, hay una manera de cifrar mensajes que nos permite operar. ¿Vale? Pues nos vamos a nuestros 3 hospitales. Entonces, tenemos los 3 hospitales, aquí os he puesto un número primo, el generador es el 2, es decir, todos los elementos se escriben como potencias de 2. Entonces, ¿qué hace cada hospital? Si os acordáis del hospital 1, teníamos 11 pacientes con síntomas A y B, 7 pacientes con síntomas A y B y la patología 1. Y los otros no lo sé. ¿Qué hace cada hospital? Pues cada hospital quiere pertenecer a esa estructura de clave pública. Cada hospital tiene su clave secreta y su clave pública. Secret key del 1, public key del 1. Y lo mismo con el 2 y lo mismo con el 3. ¿Qué pasa? Tengo un problema y es que yo necesito que todo el mundo cifre con la misma clave pública. Lo que no puede ser es que cada uno de esos cientos de miles de hospitales me esté pasando unos datos cifrados con claves diferentes, porque eso sí que no lo puedo operar. Necesito una única clave. De nuevo, gracias a las matemáticas, sé que si multiplico la clave pública del hospital 1, la del 2 y la del 3, si multiplico elementos con la misma base, se suman los exponentes. Es decir, tengo una clave pública del tipo que a mí me interesa, 2 elevado a algo. Con la cosa importante de que nadie tiene la clave secreta. Nadie conoce cuál es la clave secreta. Eso está muy bien. No hay ahora un receptor legítimo. Se tienen que poner de acuerdo todos los hospitales para decir, voy a poder descifrar. Si uno de los hospitales es un hospital maligno, pues no puede hacer nada. ¿De acuerdo? Si dice, vale, ahora que todo el mundo me ha pasado los datos, yo voy a hacer... No, no puedes hacer nada. Pues entonces, aquí ya, ¿qué hacemos? Cada hospital tiene sus datos, aquí os los muestro en claro, y los cifra. Cifra el número de pacientes que tenían los síntomas A y B, es esta columna de aquí. Cifra el número de pacientes que tenían los síntomas A y B y habían desarrollado la patología 1. Y ahora lo que podemos hacer, como sabemos que el producto de cifrados es el cifrado de la suma, cogemos esta columna, que en un caso real sería eso, o sea, miles, cientos de miles, y multiplicamos. Y tenemos este resultado. Esto sería el cifrado de 11 más 6 más 14, 31. Y el producto, este verde de aquí, sería el cifrado de 7 más 4 más 11, 22. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede ahora? Tenemos que descifrar. Y para descifrar lo que vamos a hacer es, cada hospital hace un descifrado parcial. Cada hospital puede usar su clave secreta y hacer lo que se denomina un descifrado parcial. Y ahora ya todos lo ponen en común. Eso si acaso no entro mucho en detalle, pero cada hospital hace esta operación, hace una potencia, la pone a disposición del público. Recordar que estas cosas, todo en criptografía es muy importante que guardes en secreto el menor número de cosas posibles. Y aquí, como veis, lo único que guardo en secreto es la clave secreta. Todo lo demás es público, nadie puede extraer ninguna información.
Con lo cual ya finalmente se hace la operación que decíamos, segunda componente dividida por primera componente elevada a la clave secreta y tiene el resultado. Este es el resultado que tú sabes que corresponde a aquel g elevado a m que os decía. 2 elevado a por b y aquí 2 elevado a b y 1. Y ahora hago referencia a lo que os decía al principio. Pero a mí lo que me interesa es el exponente. Sacar el exponente es hacer un logaritmo discreto. No, no es así. O sea, esos exponentes no son números de 300 cifras. Esos exponentes lo que me dicen es número de pacientes que tenían los síntomas A y B. Pongamos que todo el planeta, que son 8.000 millones de personas, pongamos que todo el planeta tiene los síntomas A y B. Es decir, pongamos que ese A y B son 8.000 millones. No importa, esos son números manejables, son números grandes, pero existen algoritmos para trabajar con números grandes. No con 300 cifras, pero sí con 9 cifras. Entonces, a partir de ahí, lo que hace simplemente es generar una tabla. No se ve mucho, pero es que tampoco me importaba que se viera. O sea, se trata de que aquí pongo las X y pongo 2 elevado a X. Y luego simplemente con un algoritmo de búsqueda busco cuáles son mis datos. Mis datos eran este de aquí, que corresponde a exponente 31, es ese que os he mostrado. 31 pacientes tenían los síntomas A y B, y este de aquí corresponde al número 22. De esos pacientes, 22 han desarrollado la patología 1. Entonces podemos extraer una conclusión mucho más fiable que cuando solo teníamos un hospital. La conclusión que extraemos es que el 71% de las personas que tienen los síntomas A y B padecen la patología 1. Y eso ya se lo pasamos al equipo médico y que decían qué hacen con esa información, si es mucho, si es poco, y por supuesto pues haciendo matemáticas. Muy bien, muchísimas gracias.